con justo juicio. Y sobre el versículo 2, coloqué, por el contrario, el apóstol dice que el único que puede juzgar según verdad es Dios, será justo. Se le cayó, Jorge. Todos me escuchan, como que Jorge le cayó la señal. Aló. Sí, ahora sí, Jorge, dale. Ahí se escucha. Sí, es que se le había caído. Sí, listo. Bueno, que por el contrario, el apóstol en el versículo 2 nos dice que el único que puede juzgar según verdad es Dios, será justo en todas sus decisiones, no será parcial con nadie, cada uno recibirá lo merecido. Eso es lo que puedo decir de esos dos versículos. Me gusta algo, yo les comento, me gusta, por ejemplo, lo que hace Jorge, también lo que hacen otras personas que me han mostrado, que muchos de ellos se preparan antes de entrar al grupo y escriben sus propios comentarios sobre los versículos. Qué buena práctica es eso. Eso es una buena práctica que lo aconsejo para todos, que puedan hacer eso porque lo que estamos haciendo es profundizar versículos por versículos. Y algo que hablaba Jorge, que me parece muy, muy, muy importante que tengamos aquí claro, es que Pablo se está metiendo aquí con algo interesante y es que todos somos pecadores. Les hablaba hace 8 días y como yo les digo que aquí hay como algunas personas que están nuevas, que lo general que las personas creen es que les parece raro que Dios odia al pecador, cuando la Biblia habla que lo normal es que Dios odia al pecador y lo que es asombroso en la palabra es que Dios ama al pecador. Esa es la diferencia. Cuando uno lee la palabra es muy claro que lo que Dios más odia es el pecado y Dios odia al pecador. Dejamos claro que existen unas palabras que se utilizan hoy en día que dicen, es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, y lo hemos dejado claro que no es así. Dios aborrece al pecador. Lo más asombroso es que por su gracia nos ama. Eso es lo más asombroso. Y ahí deja claro que nadie tiene excusa, nadie, porque todos somos pecadores. Y aquí se empieza a meter con algo, Pablo, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, y es con respecto a la moralidad. Hay personas que se creen buenas, hay personas que se creen mejores que otras. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque dentro de las iglesias en la actualidad se está predicando una moralidad. Y tengamos presente que la moralidad nos salva. Los judíos hablaban constantemente de la moralidad y como les había dicho la otra vez, ¿qué es lo que hace la moralidad? La moralidad me puede llevar a mí a vivir de apariencias. Yo puedo ser cristiano y es que yo les voy a decir algo. Aparentar ser cristiano es muy fácil, pero es que la verdadera transformación es en el interior. Un verdadero cristiano tiene que vivir un equilibrio entre su interior y su exterior. Tengo también que entender que la moralidad puede apartar el pecado por un rato, pero como yo no he sido regenerado, yo pronto voy a volver a él. El verdadero creyente, la transformación que hace el Espíritu Santo, es que hay una transformación en mí donde el pecado, yo ya no soy esclavo del pecado, no obstante, vivo una lucha contra el pecado todos los días de mi vida. Y aquí lo que está hablando Pablo es que muchos también de los judíos juzgaban a otros y los veían ellos buenos, pero los demás los veían como pecadores. Tengamos cuidado, porque si los sermones dentro de una iglesia son muy parecidos, como predicaban los judíos o como predican las demás religiones, donde es, usted tiene que ser como David, usted tiene que ser como Pablo, usted tiene que hacer esto, no estoy diciendo que no se predique la ley, no estoy diciendo que no se predique obediencia, sí, pero si yo no predico mostrando la vanidad de las personas y que deben rendirse a los pies de Cristo para clamar por su salvación, ahí ya hay algo muy raro porque estaría predicando como predican los judíos. Y yo lo que estoy predicando es moralidad. Y la moralidad nos salva. La moralidad lleva a las personas a vivir de apariencias, hermanos. Por eso, como yo les decía, yo todo el tiempo, nosotros podemos vivir un cristianismo bajo nuestras propias fuerzas y bajo moralidad, no bajo la guía del Espíritu Santo. Y es algo que yo mantengo diciéndole a las personas de la congregación, revísese, valídense de verdad, hay algo, hay una transformación en usted, porque es que uno como líder espiritual, uno puede ser engañado por lo que ve. Hay un fruto de arrepentimiento, claro que sí, pero hay personas que pueden pasar años y uno no se da cuenta. ¿Alguien más quiere hablar sobre estos versículos? Carlos, buenas noches. Gustavo.
Alcanzó a llegar bien, 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 Gustavo. Hágale. Sí, gracias, sí, alcancé a llegar hace un minuto, los estaba aquí escuchando. Bueno, Carlos, voy a tratar de no ser muy extenso en esta primera apreciación. Y Listo. bueno, me gustó mucho lo que acaba de decir usted con respecto a la moralidad. Y es que la moralidad definitivamente nos aparta del pecado por un tiempo, pero necesariamente, o más bien, indefectiblemente nos vuelve a llevar al mismo estado de pecado. Es solamente ese apunte con respecto a lo que acaba de decir. Hay podemos decir, un paradigma que se ha levantado, pero no en el mundo. Y dentro de las iglesias ha venido corriendo y ha hecho carrera muy importante. Y es esto de, ¿usted quién es para juzgarme? ¿Sí? Y entonces hemos utilizado esta frase como apología, como permiso para yo pecar, porque usted quién es para juzgarme si usted también es tan pecador como yo. Entonces, cuando nosotros empezamos a examinar un poquito con lupa, nos damos cuenta primero que este versículo 1 está hablando de una llamemos una exhortación directa a las personas que juzgan, pero no que juzgan de cualquier manera, sino que juzgan bajo un estado de hipocresía. Es decir, si nosotros miramos, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 1, dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Si nosotros lo leemos hasta ahí, pareciera que definitivamente no tuviésemos ningún permiso de parte de la palabra de Dios para hacerlo. Pero si nosotros empezamos a leer un poco más hacia adelante, dice que, parafraseo un poco, yo cómo voy a sacar olvide la palabra, la paja en el ojo ajeno. La paja, gracias, muchas gracias. La paja del ojo ajeno, ¿cierto? Sin haber advertido todavía de la viga que tengo en mi propio ojo. Pero miren, más adelante dice entonces, primero saca la viga de tu propio ojo para que ahora sí puedas sacar la paja del ojo ajeno. Lo que está diciendo, y bien lo que decía el hermano ahora, porque también Juan capítulo 6 habla de esto, es que claramente yo sí puedo juzgar, pero necesito de dos parámetros claros para poderlo hacer. Primero, necesito de una vida de rectitud, de integridad, ¿sí? O sea, es decir, una vida de integridad que me dé autoridad para juzgar, ¿sí? Segundo, entonces, de justo juicio, de un justo juicio que esté entonces valorado solamente por la palabra de Dios, que no sea un juicio parcializado, que no sea un juicio basado en mis propios razonamientos, en mi propia experiencia, sino un juicio a la luz de la palabra de Dios. Básicamente, eso es lo que creo yo que habla este versículo 1, básicamente eso. Listo, Gustavo, gracias. Sí, aunque realmente de pronto aquí se está enfocando más que todo es de que todos somos pecadores, ¿sí? Todo aquí lo que está hablando y como en el contexto del capítulo 1, o sea, no hay nadie que tenga excusa, no hay nadie que sea mejor que otro. La única persona buena ha sido Cristo en el planeta Tierra. ¿Sí? Voy a leer aquí unos comentarios de Mónica y Pablo Darío. Mónica Guzmán dice, el versículo 1, nos creemos con el derecho o autoridad de juzgar y sentenciar. El impío fue señalado culpable ante Dios, así son igual de culpables los moralistas, personas que se creen ser buenos miembros, buenos cristianos condenando a otro de su pecado y negando el suyo. Si en verdad nos examinásemos a nosotros, vemos que no estamos libres por completo de la culpa del pecado, no hay nadie. De hecho, como yo les decía, cuando nosotros somos cristianos, el cristiano se tiene que centrar en su pecado del corazón. Y el verdadero proceso de un creyente es entender el pecado de su corazón y las pruebas. Yo les digo algo, en estos días lo estaba hablando con la congregación. En ocasiones vienen pruebas y las pruebas me llevan a mí, y las dificultades me llevan a ver la maldad de mi corazón, porque las pruebas me llevan a mí a la santificación. Entonces, y es importante ver eso. El versículo 2, como dice Mónica, Dios castigará el pecado sin excepción de personas, siendo el Señor quien escudriña nuestros corazones, nada podrá detener el castigo de Dios, ya que no hay nada favorable en nosotros. Muy cierto. Pablo Darío dice, en cuanto al amor del Padre hay dos tipos de personas, los creyentes y no creyentes. Los no creyentes aman al mundo porque el mundo está en contra de Dios, es por eso que el amor de Dios no está en ellos. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero entonces vamos a ir avanzando. Lo que nos tenemos que centrar aquí
es que Pablo va a ir desarrollando una doctrina, ¿cierto? Pablo siempre va como desde lo más sencillo a lo más profundo, y él aquí va mostrando primero que todos somos pecadores, dando a entender la depravación y el pecado que hay en la humanidad, como lo vimos en el capítulo 1, y dice que es necesario que todas las personas van a ser juzgadas por sus obras en verdad, porque, como decimos, todos merecemos el juicio de Dios. Siempre traigo un comentario. MacArthur dice con respecto a estos versículos lo siguiente, hablando también de la moralidad de los judíos, porque Pablo se está hablando también de que los judíos se creían mucho, y por eso es que Jesús mismo les decía, es que ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera están muy bien, pero por dentro están llenos de inmundicia, y eso es lo que produce la moralidad. Algo también que pues, traigo a colación, cosas que prediqué en estos días, y es que por mucho tiempo yo viví algo así. Yo les comenté que yo predicaba, yo era líder de juvenil, hacía de todo, pero yo no era convertido, ¿cierto? Y asistía por todo. Yo me vine a convertir después, o sea, era muy buen moralista, era muy buen fariseo, pero por dentro tenía muchos pecados. Y eso es el problema. Hoy en día muchas personas pueden vivir en moralidad y nunca haberse convertido, hermanos. Ese es el gran problema. Por eso es que, como decíamos, ¿cómo le predicaríamos nosotros a una persona que no bebe, no fuma, no toma, si eso es lo que la gente cree que es el cristianismo? Dejar de fumar, dejar de beber, dejar... Y entonces la gente cumple los requisitos y ya es cristiano. Qué equivocados estamos. Y ese es el problema, porque uno tiene que entender, es el pecado de su corazón. Entonces mire lo que decía MacArthur. Muchos judíos santurrones y ciegos que leyeron estas palabras de Pablo seguramente llegaron a la conclusión de lo que él estaba diciendo no se aplicaba a ellos. Al igual que el líder joven y rico. El joven rico se creía que él aparentemente había cumplido todo, pero realmente no. Estaban convencidos de haber hecho un trabajo satisfactorio, guardando los mandamientos de Dios. Era ese espíritu de justicia egocéntrica lo que Jesús impugnó repetidamente en el Sermón del Monte, tras declarar, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya me acordé también que les iba a hablar. Yo por mucho tiempo, como yo creía que mi santidad era solamente del exterior, yo tenía muchas cosas en mi mente, en mi corazón, pasiones, y yo a eso no lo llamaba pecado, yo lo llamaba tentación. Desde ahí ya iba mal. Entonces, como a mí me habían enseñado que la tentación no era pecado, yo no trabajaba mis pensamientos, yo no trabajaba las intenciones de mi corazón, yo no trabajaba, y como yo creía que eso nomás era tentación y no pecado, eso me hacía vivir unas luchas internas aterradoras y que me avergonzaban ante Dios todo el tiempo. Pero eso sí, mantenía mi apariencia fariseica externa full. Todo el mundo decía, qué buen predicador eres, como madrugas de harto en la iglesia, qué juicioso eres, como sabes de palabra, pero yo nunca me había convertido. Fue hasta que vine a entender muchas cosas de la santidad de Dios, de que todo eso, de que el pecado nace es desde el interior de corazón, y todo eso que yo llamaba tentación también era pecado. Y yo tenía que tratar eso en mí. Y es de ahí que yo vine a entender de que yo era un pecador y que necesitaba la gracia de Dios. Es eso, los judíos se creían bien, los judíos diezmaban, los judíos participaban en todas las cosas, pero eran pecadores. Entonces, avancemos con los siguientes versículos. Versículos 3 y 4. Y entonces, Pablo sigue diciendo, ¿y piensas esto, oh hombre? Preguntas. Pablo utiliza mucho las preguntas para llevar a reflexionar. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Imagínate. O menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Diciendo, los judíos eran muy buenos para juzgar, se creían muy buenos. Es que cuando uno se cree muy bueno, uno es muy bueno para juzgar. Y uno puede decir, uy, hermano, mira lo que le está pasando, puede ser un pecado. Uy, hermano, si usted no está recibiendo bendición, pilas que eso es un pecado. Uno es muy bueno para juzgar. Y dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen
y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pablo está centrando aquí, todos merecemos el juicio de Dios, porque todos somos pecadores. La Biblia no dice, traten de ser buenos, es que la Biblia jamás dice eso. La Biblia dice, estamos muertos en nuestros pecados y necesitamos de Cristo para que vivifique nuestra vida. Y entonces aquí ya empieza a hablar de las riquezas, de cómo Dios con su paciencia pasa por alto nuestro pecado para que en algún momento lleguemos al arrepentimiento. Y ahí es donde se basan esos dos versículos. ¿Alguien quiere hablar sobre esos dos versículos? Florencia. No, yo estaba acá leyendo. Hola. Hola, Florencia. Hola. Sí, ¿cómo estás? Bien. No, yo estaba leyendo acá también que uno a veces también se cree muy justo y la verdad es que condena a los demás. Yo, o sea, estaba pensando, mientras usted estaba hablando, estaba pensando en mis clases, porque yo también doy clase y a veces uno mira a los estudiantes y los corrige y después uno también termina haciendo lo mismo que ellos. Bueno, y a ver, acá, ¿dónde? A ver acá. Que bueno, que a veces uno hace cosas tan perversas, a veces tan malas como las que están, las personas que están en el mundo, que están perdidos, y que uno siempre va a terminar pecando y haciendo cosas que están mal, porque la justicia de Dios es algo que es inalcanzable, es imposible de alcanzar. Nuestro juicio es una cosa, pero el juicio de Dios es inalcanzable. Nuestro juicio puede ser algo parcial, que nosotros capaz que son leyes que nosotros mismos inventamos, como usted mismo dijo, juzgamos a una persona, por ejemplo, que fuma, pero el juicio de Dios pasa por otro lado. O sea, No, como yo digo, ¿qué le predicaríamos a una persona? ¿Cómo le predicaríamos nosotros el evangelio a una persona que es altamente moral? O sea, a mí me ha pasado, yo les comento, a mí me ha pasado en una congregación. Yo le he predicado a personas que ya se creen buenas. Y entonces uno le dice, ¿y usted cuándo cree que se convirtió? Y ellos piensan, pero yo siempre he sido así. O sea, son personas que no han entendido el evangelio. No han entendido lo que es realmente entenderse que uno es un pecador, mejor dicho, están ciegos a su pecado, porque ellos creen que como son, no pecan, no le hacen mal a nadie, son buenos esposos, son buenas esposas, no fuman, son buenos padres, y entonces creen que Dios está contento con ellos, qué pena. Y aquí hay algo que hay que entender. Hay personas que pueden ser contentos, que pueden ser buenas personas, ir a la iglesia, ofrendar muchas cosas, pero si no han comprendido el pecado que está en su corazón, hay muchas personas que pueden ser moralmente correctas e ir directamente al infierno. Eso es lo que nos quieren entender estos versículos. Eso, muchas personas que nunca se divorciaron, muchas personas que nunca adulteraron, muchas personas que nunca hicieron cosas malas a nuestro parecer, van a ir directamente al infierno. Eso debemos entenderlo porque es que todos somos malos. Aún hasta la persona que a nuestro parecer sea más buena, si no ha visto la maldad de su corazón, si no ha visto la necesidad de un Salvador, para Dios esa persona es mala. Nadie es bueno, hermanos. El único bueno ha sido Cristo. Y entonces, este versículo que nos dice lo siguiente: Dios es benigno, Dios es paciente, Dios espera que las personas se arrepientan. Ya más adelante vamos a ver que el arrepentimiento también es un don de Dios. Y Dios es paciente con nuestros errores, con nuestros pecados, para que lleguemos al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar estos dos versículos antes de pasar a los siguientes? Pastor Carlos. Jorge. Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo con respecto a los estos versículos. Pues sí, hay personas que se creen, como usted dice, moralmente mejor que los demás y piensan que esa moralidad es suficiente como para satisfacer la justicia de Dios.
Entonces, piensan que simplemente con ser buenas personas, entre comillas, ellos serán salvos o no tendrán la ira de Dios o la condenación eterna. Entonces, vemos que también muchas veces en estos casos, al momento de juzgan a los demás porque hacen, como decía la Florencia, de pronto hacen otras cosas que hace la gente del mundo, pero uno también, a veces de pronto hasta condena a la gente que está en el mundo, no, esta persona mira lo que hace, y después uno termina haciéndolo también, pues hasta sin darse cuenta. Y es porque el hombre en sí mismo se siente autosuficiente muchas veces. Ese es un mal que tenemos de creernos autosuficientes. Entonces también vemos en el versículo 4 que Dios tiene esas riquezas de esa bondad de Él, que tiene esa paciencia con nosotros cada día esperando el arrepentimiento, hasta de los impíos, pues obviamente viendo que Él es el que actúa en la salvación, pero de esas personas que aún están en sus pecados, que Él ha determinado ya que serán de su iglesia, serán su pueblo, serán sus hijos, Él tiene paciencia aún con ellos hasta que vengan al arrepentimiento. Así es, así es. Eli de Jesús quiere hablar, hacer un comentario sobre estos dos versículos. O alguien más quiere dar un comentario. Listo. Es importante también, qué bueno lo que escribe ahí Mónica, y yo creo que eso también es algo que nosotros debemos pensar para nosotros mismos. Dice, creer que al recibir la salvación no nos hace merecedores de dicho juicio, su juicio empieza primero por los de la casa. Un buen pensamiento moralista para nosotros no es el estándar de Dios, por ejemplo. Yo he visto que hay una palabra que utilizamos con ligereza dentro del cristianismo y decimos, es que yo soy muy débil, pero mi debilidad, la gracia de Dios sobrepasa mi debilidad. Eso es una gran verdad. Se fue. Sí, no, qué pena es que estaba aquí hablando una cosita. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando acerca de eso? Que a veces utilizamos con ligereza la siguiente frase, que somos tan débiles que merecemos siempre la gracia de Dios, eso es verdad. Pero si yo utilizo esa frase solamente como una muletilla, como un comodín para evitar mi santificación o para no santificarme, ahí estoy teniendo un problema. Porque a veces pasa eso y yo cada día tengo que ir creciendo. Yo cada mes tengo que ir muriendo más a mi carne. Yo cada año tengo que ser diferente e ir creciendo. Pero si yo utilizo esa frase como muletilla, hermano, creo que estamos teniendo un cristianismo equivocado. Porque si yo no tengo un crecimiento en mi vida cristiana y yo mantengo utilizando esa frase como muletilla y yo ando estancándome y dando lo mismo, ahí está mal. Y lo que dice Mónica, muy cierto, si no mire las cartas de Apocalipsis, casi la mayoría de las cartas que se le habla a la iglesia es de juicio, por el pecado también en la iglesia. ¿Listo? Y es muy cierto. Y Digna Costa dice, muchos también no han entendido el Evangelio porque no se les predica bien, ¿sí? Digna, eso es muy, pero muy cierto. En otros hemos acá hablado que el Evangelio está perdido dentro de los evangélicos. Yo le digo, son procesos constantes y que cuando uno les predica el Evangelio, muchos de ellos se sorprenden. Por eso yo siempre digo, hay que volver a reevangelizar a muchos evangélicos. Mónica Guzmán dice en versículo 4, aún con los beneficios que el Señor nos otorga por medio de su creación, no podemos pensar que por eso el Señor está a nuestro favor. Su favor y amabilidad nos debe guiar al arrepentimiento, sabiendo que solo esto puede ser hecho a través del Espíritu Santo. Por eso la necesidad de una confesión continua y arrepentirnos constantemente de nuestros pecados. ¿Listo? Bueno, Lionel, no lo he visto participar hoy. ¿Quiere comentar Buenas estos noches, dos ¿cómo versículos? estás? Bien, 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 bien. Sí, bueno, eh,
primeramente vemos la autocondenación del hombre en estos versículos, ¿no? También de que todos seremos juzgados, no hay distinción. Y el apóstol Pablo, bueno, podríamos decir que escribe este mensaje también para los judíos, porque ellos se jactaban, ¿no?, de ser el pueblo escogido, pero se miraban mucho el privilegio de ser un pueblo escogido y no la responsabilidad que trae ese privilegio. Y por tanto también tendría que haber un equilibrio, como también habla Mónica, y se viene hablando de que tanto los judíos como los gentiles, o sea, nosotros, debemos tener cuidado de no jactarnos, ¿no?, de que es por gracia. Y acá podemos ver en el versículo 3 que el hombre realmente es una persona endurecida de corazón y que piensa que no necesita arrepentirse ante Dios. Y después habla en el versículo 4, y acá habla de lo que usted dijo recién, que Dios aún el arrepentimiento lo concede Él. Otra cosa, otro motivo para no jactarse, de que por su benignidad los judíos podían arrepentirse, ¿cierto? Pero no, ese arrepentimiento no es producido por ellos. Es que realmente la salvación es completa del Señor. Nosotros no tenemos nada que jactarnos. Miremos este comentario de Calvino sobre esos versículos. Él dice, el apóstol deduce con razón que aquellos a quienes Dios ha enriquecido en esta vida serán más severamente castigados porque aparte de su perversidad, todavía existirá otro motivo, el de que han rechazado la bondad paternal de Dios, invitándoles al arrepentimiento, hablando de aquellos que tienen más conocimiento de Dios. Y aunque todos los beneficios sean testimonios de su amor paternal, sin embargo, porque él frecuentemente persigue otro resultado al mantener a los infieles en su alegría, haciéndolos sentir su liberalidad, se equivocan envaneciéndose de su prosperidad como si tal cosa fuera señal evidente de que Dios los ama y se agrada de ellos. Miren esto. Hay algo que hay que aprender y es lo siguiente. Cuando uno a veces pasa problemas, uno le dice al Señor, pero ¿por qué yo estoy pasando problemas, Señor? ¿Pero por qué? Guíame. Pero cuando uno también es bendecido, uno también se tiene que preguntar. Eso también lo hemos hablado. Tengamos cuidado. Uno siempre debe estar alineado con Dios, tanto en las pruebas como en las bendiciones. Por ejemplo, miren, como les decía, ¿qué es lo que pasa con los apóstoles de la prosperidad hoy en día? Como todo les sale bien y todos creen que todo es de Dios. Y eso es una falsedad. Y eso los lleva a un engaño. Entonces quieren un templo más grande, les salió bien, y entonces es de Dios. Un carro les salió bien, es de Dios. Todo es como todo les sale bien, todo es de Dios. Y ahí es donde el corazón se engaña. Entonces tengamos cuidado con eso. ¿Puedo decir algo en cuanto a eso? Sí, ¿quién? El comentario, perdón, yo leo. Leo, dale. Recuerdo, esto es importante, ¿no?, para todos. El Salmo 37 habla, ¿no?, de deleitarse en Dios. De ahí podemos sacar esto, ¿no? Dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, la importancia de que nuestras peticiones, las peticiones de nuestro corazón sean concedidas deleitándonos en Él y no de otra manera, porque el mundo recibe bendiciones. Ahí está el contraste entre el Evangelio de prosperidad. Promete esto, y el mundo lo tiene. Eso no significa que Dios está allí. Por eso necesitamos deleitarnos en el Señor. Y buscando a Dios mismo, ¿no?, a la bendición. O sea, el reino y no las añadiduras. Muy cierto. Dice aquí el comentario que hace Pablo Darío sobre un comentario de Matthew Henry. Los judíos se creían pueblo santo, merecedores de sus privilegios por derecho propio, aunque eran ingratos, rebeldes e injustos, pero se les debe recordar a todos los que así actúan en toda nación, época y clase, que el juicio de Dios será conforme al verdadero carácter de ellos. El caso es tan claro que podemos apelar a los pensamientos propios del pecador. En todo pecado voluntario hay desprecio de la bondad de Dios. Aunque las ramificaciones de la desobediencia del hombre son muy variadas, todas brotan de la misma raíz. Sin embargo, en el arrepentimiento verdadero debe haber odio por la pecaminosidad anterior, dado al cambio obrado en el estado de la mente que la dispone a elegir lo bueno y rechaza lo malo. Muy bien. Y Lina Valencia dice lo siguiente: cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros y vamos realizando cambios en nuestra manera de vivir. Adquirimos un temor por Dios y nos arrepentimos, pero día a día combatimos el pecado con la palabra. Aunque es difícil, con Dios todo es posible.
Sí. Vamos a tener una lucha contra el pecado hasta el último día de nuestras vidas. Qué pena con la tos, como les decía, a veces. Bueno, Romanos 2, 5 a 6 dice: pero por tu dureza y por tu duro corazón, por tu corazón no arrepentido, mira cómo dice la palabra, atesoras para ti mismo ira. Mejor dicho, acumulas ira para un día especial de la ira, donde ese día especial de la ira de Dios, Dios va a revelar su justo juicio, porque si Dios no quisiera salvar a nadie, igual sería siendo Dios y Él juzgaría justamente a todos, porque todos somos pecadores. Y mire cómo dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos recibirán su merecido justamente por sus pecados. ¿Alguien quiere comentar esos dos versículos? ¿Alguien quiere comentarlos? ¿Alguien que no haya hablado? ¿Alguien que escriba? Gustavo, ¿quiere comentar esos dos versículos? Carlos, sí, el versículo 5, estaba reflexionando en un pasaje que yo voy a leer, el que dice, bueno, acerca de, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estaba pensando en un momento, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, un momento en que Dios le da dirección a Saúl para que entrando en guerra contra Amalek, arrasara con todo y no se trajera nada para él. Dice la palabra que él guardó de lo mejor de las ovejas y de lo mejor de las vacas, ¿cierto? Para presentarlas según él, como holocausto delante del Señor, ¿sí? Entonces, pensando en lo que usted decía o ha estado enseñando acerca de la moralidad, pareciera que la moralidad no es más que una ley paralela, ¿sí? Creada por los mismos hombres, ¿sí? Que parecieran que fueran lo correcto, pero no es de todo correcto, porque dado que que Saúl decidió entonces hacer lo que no era correcto, dice el versículo 23, aunque parecía que era direccionado para lo correcto, perdón, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, y aquí viene la palabra clave, la obstinación. La obstinación. Y la palabra obstinación pudiera significar como que yo hago las cosas de acuerdo a mi propio parecer, de acuerdo a mi propio pensamiento, a mi propia terquedad, por ejemplo, como lo pudiéramos decir, de acuerdo a los propios designios de mi corazón. Entonces dice que por causa de esa obstinación y de esa revelación, dice acá, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, ¿sí? Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, esa dureza de corazón o esa dureza y ese corazón no arrepentido ha venido por lo mismo que usted está enseñando, porque nosotros estamos obstinados por causa de una ley que el mundo levantó paralelo a la palabra de Dios. No nos bastó la palabra de Dios y ahí es donde ha venido acrecentando la maldad, ¿cierto? No nos fue suficiente la palabra de Dios, entonces hemos creado una cantidad de reglas en las que todos nos podamos sentir cómodos y como decía usted, yo no me he separado, yo nunca he estado en estado de divorcio, yo no he matado, yo no he robado a absolutamente nadie, entonces yo creo que soy digno. Y eso lo que me está haciendo delante de Dios es un obstinado, como dice acá, un duro de corazón o con un corazón no arrepentido y que está provocando simplemente que yo sea desechado de parte de Dios porque he creado un cuadro de moralidad, pero que he dejado a un lado la palabra de Dios. Muy cierto, Gustavo. Y si no, miremos cómo trataba Jesús a los judíos. Los judíos se creían tan bueno que Jesús mismo decía las siguientes frases. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué es lo que quería Jesús enseñar ahí? Como ustedes se creen sanos, no tienen necesidad de mí. Los judíos nunca vieron la necesidad de Cristo, pero los que sabían que eran pecadores tienen necesidad de mí. Lo mismo con la parábola de la oveja perdida. Hay veces nosotros como que tenemos una mala comprensión de esa parábola de la oveja perdida. ¿Cómo la oveja perdida cuando uno dice que deja a las 99 y va por la otra? Hay veces creemos que es el redil y que siempre tenemos que ir por el pecador perdido. No, ahí lo que dicen es, esas 99 se creían buenas, que solamente iba por uno, que de verdad
se creía pecador. Entonces ahí donde debemos de entender es lo siguiente, que es necesario comprender que todos nosotros debemos de mirar nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos la necesidad. Las personas son duras y hay un corazón no arrepentido porque Dios ha dejado a las personas sin disciplina. Y cuando Dios, digámoslo así, no hace parte de su pueblo, Dios deja que las personas sigan con la maldad de su corazón y eso los va a llevar a una dureza y a un no arrepentimiento que lo que hace es atesorar ira para el día de la ira y van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Entendamos lo siguiente. Yo en estos días publiqué una frase y decía, la Biblia no dice que al que Dios ama, enriquece. La Biblia dice, al que Dios ama, disciplina. Y ves, creemos que nos tenemos que comportar bien para que Dios nos dé cosas, ¿no? Dios nos puede dar cosas y ser pecadores. Tenemos que tener cuidado con eso. Eso es materialismo. Dios nos podemos estar bien y estar mal en nuestro corazón. Entonces creer que nosotros estamos bien con Dios porque estamos bien materialmente, eso se llama evangelio de la prosperidad. Y el evangelio de la prosperidad es falso. En cambio, sus verdaderos hijos, Dios los disciplina, hermanos. Un verdadero arrepentimiento duele. Y el arrepentimiento duele y tiene muchas lágrimas. Un verdadero crecimiento es a través del sufrimiento. Y la Biblia habla del sufrimiento para nosotros poder entender el pecado en nuestro corazón y para crecer. Dios a sus hijos los disciplina, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre un no creyente y un creyente? Es que a los no creyentes Dios no los disciplina. A los creyentes Dios los disciplina porque los ama para detener la maldad de su corazón y para santificarlos. Ahí es donde está esa diferencia. El de Jesús dice, dureza, una dureza espiritual al no guiarse de la gracia común de Dios. Bueno, aunque digamos, si no fuera por la gracia común de Dios, el hombre llegaría a un estado de depravación muy grande. Por eso lo hablaremos después. ¿Sí? Hay una diferencia entre gracia común y gracia especial. ¿Sí? La gracia especial es la que nos guía a la salvación. La gracia común es que si no fuera por la gracia común de Dios, el corazón del hombre es tan malo que todos llegaríamos a una depravación muy impresionante. Pero la gracia común es que Dios permite que en ocasiones se tengan personas que defiendan la verdad a pesar de no ser creyentes, personas que estén de acuerdo a defender la justicia a pesar de no creer en Dios. O sea, que hay algo que no permite que llegue el hombre a un estado de depravación muy grande. Vivian Barrera dice en 1 Juan 1:8, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, y eso es para los creyentes. Nosotros no predicamos perfeccionismo, entiendan, hermano. El perfeccionismo no es bíblico, el perfeccionismo es moralista. Nosotros predicamos es regeneración y la lucha contra el pecado hasta el último día de nuestras vidas. Mónica Guzmán dice, habla de juicio de Dios, donde habrá un tribunal y Dios emitirá sentencia, sí. Sentencia para decir, estos son culpables, y sentencia para decir, estos son justos por medio de los méritos que hizo Cristo, ¿cierto? Por medio del plan de salvación que Dios tuvo, o sea, los elegidos, y eso lo hablaremos más adelante. Hay un comentario sobre estos versículos que hace Hendrickson, que dice, debe notarse que la persona a quien Pablo se dirige es la que acumula ira para sí misma. Lo que es más la ira de que se habla es la de Dios. ¿Qué es la salvación, hermano? La salvación no es yo soy salvo de este mundo, la salvación es yo soy salvo de la ira de Dios. La verdadera salvación es que yo soy salvo de un Dios que está airado contra los pecadores. Esa es la verdadera salvación. Si yo no entiendo eso, y yo creo que Dios es un Dios bueno y que perdone, bueno, esos son sus pecados, qué pena. Si yo no entiendo que lo que Dios más odia es al pecador, yo no he comprendido el evangelio. No lo he comprendido. Y que nosotros somos salvos es de la ira de Dios. Dice, como en el 1:18, aunque es el caso, presenta el derramamiento de la misma, está vinculado con y toma lugar en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, o sea, en el día del juicio final. Dice, el día de la ira es el mismo que el día de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí la verdad mencionada en el versículo 2, a saber,
que el juicio de Dios es, según la verdad, se repite en esencia entre los hombres. Los juicios de ninguna manera son siempre justos. O si no, miremos la justicia, por ejemplo, en los países de Latinoamérica. Y de eso uno queda como triste al ver cómo premian a los malos y castigan a los buenos. Pero el juicio de Dios va a ser verdad. Y cada uno va a recibir lo que se merece. Pero a diferencia de nosotros que hemos sido salvados por gracia, vamos a recibir lo que no merecemos. Hablaremos después de eso. Versículo 7 al 8 dice: y entonces aquí empieza a hablar de dos tipos de personas. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, y la otra persona es, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, nosotros no podemos decir que el versículo 7 es de las personas que viven para y tratan de vivir bien para Dios. No. Pablo más adelante, en los siguientes capítulos, va a hablar de lo que es la verdadera justicia, porque el tema central del libro de Romanos es la justificación por medio de la fe. Nadie se gana la justicia por obras. ¿Y saben qué está pasando hoy en día con el cristianismo? Que creemos que somos salvos por gracia, pero queremos vivir una vida cristiana por obras, y ahí está muy grave. Porque eso lo que nos va a hacer es sentirnos angustiados todo el tiempo. Y sentirnos de que somos, digámoslo así, vamos a sentirnos como que hay algo que no está bien en nosotros. ¿Alguien quiere comentar estos dos versículos? 7 y 8, de estos dos tipos de personas. Pastor Carlos. Jorge. Bueno, Dios, el comentario que dice al respecto es: le dará según sus obras a cada uno lo que merece. La mejor esperanza de todo cristiano, la vida eterna con Dios. A los que perseveran cada día en honrar y dar gloria al Señor. Por el contrario, a los que se gozan en la injusticia, son egoístas y malvados, todo hombre natural les dará todo su enojo y ira eterna. O sea, la bendición más grande que tiene el creyente es la vida eterna. Pablo Darío dice: ser libre de la ira de Dios, que sin duda se derramará sobre el mundo, es la salvación suprema. Es la operación de rescate que Cristo como el Salvador realiza para su pueblo, que es una frase de Sproul, muy cierto. Nosotros merecíamos el juicio de Dios, pero por su gracia somos salvos. ¿Hemos hecho algún mérito? ¿No? ¿Qué mérito tenemos nosotros? ¿Qué mérito uno tiene de la salvación? Me preocupa cuando la gente dice que la salvación se pierde. O sea, ¿cuál es el pecado con el cual la salvación se pierde? O sea, ¿es que acaso la vida cristiana está en nuestros méritos? Es muy orgulloso y muy arrogante creer que la salvación se basa en lo que nosotros podemos hacer para Dios. No. Y ahí está, miren, hay que tener cuidado con dos extremos: el antinomianismo y el legalismo. El antinomianismo, que me dice que no hay que predicar de la ley, y el legalismo, que se predica de la ley todo el tiempo. Sí, hay que tener cuidado con esos extremos. Igual, sí se debe predicar de obediencia, pero no tampoco se debe predicar de una supergracia. Porque mire, yo les voy a decir algo, hay que tener cuidado, y también aún para aquellos, digamos así, los que se consideran reformados, y es que eso también se vive dentro de la reforma. Es impresionante, yo creo que yo les había dicho sobre eso. Cómo hay lugares donde pareciera, yo conozco personas que predican y se hacen llamar a sí mismos reformados y predican una supergracia. Y dicen, es que ya no hay que predicar de pecado. Nunca predican de pecado, nunca predican de obediencia, nunca predican de la ley. Y dice, es que ya todo lo hace el Espíritu Santo. Qué pena, ahí hay un error. Y está al otro lado, que yo los llamo neopuritanos, que todo es pecado, y todo es reglas, y todo es cosa, y eso es una cosa, y eso parece un legalismo, una cosa impresionante. O sea, yo siempre digo algo, yo me cuido del hipercalvinismo y me cuido del neopuritanismo. No obstante, yo amo leer libros puritanos y amo las enseñanzas de los puritanos. ¿Sí? No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en cuanto a eso, pero es algo que es importante tener presente. Avancemos.
Hendrickson decía, el primer grupo consiste de todos aquellos que perseveran en hacer lo recto, no lo recto simplemente ante los ojos de otra gente, una norma y una medida que el apóstol acaba de condenar, o sea, aquellos que creen que pueden ser justos en su propio parecer, sino lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo recto ante los ojos de Dios? ¿Nuestra justicia? No. Creer. Por fe soy declarado justo, no nuestra propia justicia. Eso es la rectitud delante de Dios. Esta es gente cuya meta es alta. Perseverar en actos que glorifican a Dios, aspiran a obtener gloria, honra e inmortalidad, o sea, vida de resurrección incorruptible e indestructible en bienaventuranza sin fin, aquella del nuevo cielo y la nueva tierra. Y el segundo grupo consiste de aquellos que están llenos de egoísmo, ambición, en vez de obedecer la verdad, y no lo pueden así quieren. Es más, aún hasta el acto más bueno, a nuestro parecer, si no es una persona que ha rellegado a los pies de Cristo, es como un trapo de inmundicia ante Dios. Cualquier cosa que deshonrare a Dios. Para ellos habrá ira y enojo, es decir, en aquel día de juicio final, siempre de allí en adelante serán objetos del fuerte desagrado e indignación de Dios. Siempre tendrán conciencia de ello y nunca les será posible para ellos salir de debajo del mismo. Listo, al siguiente versículo, los últimos dos. Y habla de algo muy fuerte de estas dos personas, aquellos que son merecedores de la ira de Dios, aquellos que van a vivir la ira de Dios. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. O sea, habla de algo muy fuerte. ¿Cómo odia Dios el pecado, que es tribulación y angustia sobre todo ser humano que Dios considera malo? Y mire la regla. Primeramente el judío y luego el griego. Y también para nosotros que somos creyentes. Primeramente el juicio, como hablaba ahorita Mónica, inicia con la iglesia. Si nosotros jugamos con Dios, no creamos que hay veces nosotros criticamos, ay sí, ese es pecador porque no es creyente. Y eso sí, como nosotros somos creyentes, entonces Dios perdona siempre nuestros pecados. Porque como tomamos a la ligera y nunca crecemos, tenemos remordimiento, pero nunca arrepentimiento. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Alguien quiere compartir algo? Hay varios que no los he escuchado hoy ni han escrito nada. Vivian, si quiere escribir algo. Kelly. Alonso también, que ha entrado ahí. No sé si Gustavo quiere compartir algo sobre estos dos versículos que tiene, ya que tiene micrófono. Gracias, Carlos. Yo creo que solamente un versículo y le voy a hacer una pregunta tal vez de dos versículos anteriores, y me disculpa que me vaya a volver, pero a partir de este versículo 9, y sí, específicamente el 9, solamente quiero leer un versículo. Es muy difícil. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Creo que solamente ese versículo. Ahora usted decía algo que me pareció para mí, es muy profundo. Cuando usted hablaba de que salvación no es ser salvo de este mundo, sino ser salvo de la ira de Dios. Sí, señor. Que me pareció muy profundo. ¿Sería correcto o es casi herético o es correcto decir que nosotros somos salvos, o más bien Dios nos está salvando de Él mismo? ¿De quién? ¿De quién? De Él mismo. Sí. ¿Quién entregó a Cristo? Dios. ¿Sí? Que entendamos esto. Por eso es que cuando, por ejemplo, hay veces las personas creen que o sea, el evangelio es lo siguiente. Por eso es que primero hay que predicar las malas noticias. O sea, la ira de Dios. Cuando Jesús dijo consumado es, o sea, Jesús estaba viviendo la ira de Dios. Sí, Jesús tomó en sí la ira de Dios. Cuando uno lee los catecismos de la Iglesia Reformada, por ejemplo, el catecismo de Heidelberg,
empieza a hablar de que él mismo, en ese lo que se llama la pasión en la cruz, recibió la ira de Dios, algo que ningún ser humano podía recibir. Quiere decir que cuando a Cristo lo estaban azotando, cuando a Cristo lo estaban insultando, le estaban colocando la corona, lo estaban crucificando, era Dios mostrando su amor, pero también salvándonos de su ira. Todos merecemos la ira de Dios. La ira de Dios es de lo que somos salvos. Somos salvos es de la ira que Dios que las demás personas van a recibir. Cristo la recibió por los suyos, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es la ira de Dios. Y ahí cuando estamos hablando es que las personas van a recibir esa ira y ese justo juicio porque no fueron salvos. Pero ¿qué fue lo que pasó en Cristo? Cristo recibió esa ira que merecíamos nosotros. Mejor dicho, dando a entender, nosotros teníamos una deuda impagable y Cristo la pagó por nosotros. Él murió y Él recibió el juicio que nosotros debíamos merecer. Eso se llama la doctrina de la imputación. En Cristo le fueron imputados nuestros pecados, le fueron imputadas nuestras rebeliones y Él recibió el castigo. Nosotros debíamos estar en esa cruz. Nosotros debíamos recibir esa ira que Cristo recibió, pero Él la recibió por nosotros. Y la verdad, nosotros somos salvos es de la ira de Dios. Muy bien. Excelente, Carlos. Entonces, se aplica lo que Job decía por ahí en el capítulo 2, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es que eso es muy cierto. Por eso cuando yo le digo, hay muchas personas que llegan acá y como cuando nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, uno les dice, hermano, es que ustedes ¿por qué creen que de Dios solamente son las bendiciones y cuando pasan cosas malas, no? Dios lo prueba a uno, hermano. Mire, las iglesias debemos preparar a las personas, a los creyentes, para los momentos de prueba y tribulación. Es algo que yo constantemente le digo a la congregación. Yo los preparo para momentos de prueba y momentos de tribulación, porque el creyente tiene que entrar a la salvación, a la vida eterna, a través de muchas pruebas y a través de muchas tribulaciones. Y el sufrimiento hace parte del cristianismo. Y las dificultades hacen parte del cristiano. Pero ¿cuál es la diferencia? El contentamiento cristiano es lo que debemos aprender. Y aprender lo que decía Pablo. Yo sé cuándo es tener, cuándo no es tener. Yo sé cuándo hay plata, cuando no hay plata, cuando hay dinero, no hay dinero. Hay que aprender el verdadero contentamiento cristiano. Y el contentamiento cristiano va ligado a yo someterme a la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabe por qué vienen los dolores de cabeza, el estrés, las enfermedades? No es por las situaciones, es por el pecado de nuestro corazón. Cuando yo no confío en Dios, cuando yo vivo en ansiedades, cuando yo vivo en estrés, no es por las situaciones, es porque hay pecado en mi corazón que no me permite confiar en Dios, no me permite contentarme en Dios y no me permite gozarme con lo que Dios me ha dado. Sí. ¿Alguien quería hablar? Leo. Sí, Leo. Leo, habla un poquitico más duro porque se le escucha muy pasito. Perdón. Decía usted, saber contentarnos en el Señor a pesar de las circunstancias y apropiarnos de lo que dijo el apóstol Pablo, que su gracia nos basta, realmente. Bien, muy cierto. ¿Se escucha? Sí. Pasito, pero sí. Pasito, pero sí. Dice, leamos aquí los comentarios. Leonel Pousa dice, no hay acepción de personas en esta declaración. A gentiles y judíos llegará el juicio de Dios. Deja sin garantía a los religiosos que piensan que por sus buenas obras saldrán librados del juicio de Dios. Muy cierto. El justo por los injustos. Todos nosotros merecíamos el infierno. Sí, señora. Todos. Pablo Darío. El sacrificio sustitutivo es una doctrina fundamental. Sí, señor. Y debemos de predicar eso, pues eso es el evangelio. Y la verdad, nosotros deberíamos de... ¿Qué recibió? ¿Qué fue lo que recibió Cristo en la cruz? En su cuerpo y en su alma recibió la ira por su pueblo.
O sea, ningún ser humano podría vivir, porque ¿quién podría recibir la ira de Dios por todo un pueblo? Nomás Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Tan grande era la ira de Dios que Cristo estaba recibiendo, que Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, en un momento, la Trinidad, que eternamente había estado unida por el pecado, Dios por un momento dejó de ver a su Hijo, pero estaba aplicando sobre él su ira, y como era Dios y hombre, él pudo ser la expiación por esa ira, por su pueblo. Alonso Gudelo dice, hola hermanos y Pastor Carlos, buenas noches. Siento llegar tarde, hoy tengo... no hay problema, hermanos. Igual queda grabado, hay muchas personas que lo están viendo grabado, pero como les digo, cada vez más es necesario que más personas estemos aquí. Calvino decía, creo que por estas palabras el apóstol opone simplemente al pagano con el judío, pues aquellos a quien él llama griego, le llamará pagano poco después, coloca delante de los judíos, porque a ellos antes que a nadie les fueron hechas las promesas y las amenazas de la ley. Como si dijese, he aquí la regla general del juicio de Dios, algo que hablaba Leonel ahorita. Comenzando por los judíos y envolverá al mundo entero, el mundo entero. ¿Listo, hermanos? Para que ahora nos dediquemos al libro. Fue importante sobre eso. ¿Listo? Ahora vamos a entrar al libro. ¿Para qué? ¿Alguien quiere terminar con algo mientras entramos con lo del libro? Lo del libro va como muy de acuerdo con lo que hemos hablado. Qué pena. Pastor Carlos. Sí. Sí, yo quería terminar con comentario que escribí sobre estos dos versículos. Dice que Pablo dice claramente que todo ser humano que hace lo malo tendrá tribulación y angustia. Esto es mucho dolor y sufrimiento, y a los que hayan hecho el bien, solo por los méritos de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo, Él les dará honor y paz con Él. Ya no serán enemigos del Señor, que primero los judíos, por ser el pueblo elegido por Dios en el principio, al cual se les reveló especialmente y le dio su palabra, y después a los no judíos o gentiles. Y es importante, qué importante eso, ¿sí? O sea, todo en el creyente obra para bien. Todo en el creyente obra para bien. Y nos va a llevar a crecer. Nos lleva a crecer. Por eso la necesidad de entender también la palabra. Entremos con el libro. Este era la segunda parte que llama Probemos los espíritus. Como les decía a las personas que pues han entrado aquí nuevas y las que van a seguir entrando, siempre va a hacer la aclaración. Es un libro de análisis doctrinal actual. De cómo estamos hablando de que es necesario que probemos todo lo que está pasando en la actualidad. Y él hace varios puntos. Ese segundo capítulo deja que nosotros debemos analizar al cristianismo en estos 5 puntos. Primero, exalta al verdadero Cristo. Estos 2 puntos los hablamos hace 8 días. Hoy en día se predican cristos falsos, no es el Cristo bíblico. Y lo que nos debemos preguntar, ¿realmente el Cristo que me están predicando a mí es el Cristo de la Biblia o es un Cristo inventado? Porque como decía R.C. Sproul, denme el Cristo bíblico o no me den nada. Porque hoy en día se predican cristos que no son los bíblicos. Como les había dicho, un Cristo que parece un hippie, que es todo amor, un Cristo que parece que lo perdona todo y no es un Cristo que también juzga. O sea, un Cristo que quiere prosperarlos a todos y es una falsedad. Dios no nos quiere prosperar a todos. Un Cristo que quiere sanarlos a todos, eso es una falsedad. Eso se llama Evangelio de la Prosperidad. Y el Evangelio de la Prosperidad es un engaño. O sea, son falsos Cristos. Y toda la pregunta es, ¿el Cristo que a mí me predican es el verdadero? Es el primer punto que yo debo analizar. El segundo punto, se opone a lo mundano. Hoy estamos viendo mucha mundanalidad en las congregaciones. Es asombroso. Uno ya entra en las iglesias y ya las iglesias tienen luces, tienen cámara de humo, ya no tienen un púlpito, sino que tienen todo un escenario. O sea, mucho que nunca se había atrevido a entrar a lo largo de la historia,
ya se ve. Hay entretenimiento impresionante, hay entretenimiento todo el tiempo. O sea, ¿de verdad estoy dentro de algo que promueve lo mundano? Eso lo hablamos hace 8 días. Y los 3 puntos que vamos a hablar hoy es, lleva a las personas hacia las escrituras, y el cuarto es, exalta la verdad, y el quinto, produce amor a Dios y a los demás. Entonces profundicemos sobre el tercero, lleva a las personas hacia las escrituras. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo hoy en día? Como les había dicho, estamos viviendo tiempos peligrosos. La palabra está desapareciendo de los púlpitos. ¿Cuál es el juicio para la iglesia en la actualidad? Los falsos maestros. Y estos falsos maestros son tan contundentes que aún llevan a un adormecimiento a los verdaderos creyentes. Y pueden estar adormecidos, pero lo que estamos viviendo ahora es que Dios está despertando a su iglesia para que puedan ver que hay muchas cosas que no están bien. También les dije, no todo el que predica con versículos está predicando la palabra de Dios. Hay personas que predican versículos y eso es puro engaño. ¿Sí? Entonces estamos viviendo un tiempo donde, ¿verdad?, las escrituras están desapareciendo. Hay personas, usted entra a una iglesia y los miembros ni siquiera saben de doctrina. Eso es un primer termómetro. Si hay miembros que no saben de doctrina, preocúpese. O sea, miren la iglesia donde usted se está congregando. Uno, como padre, uno tiene que analizar en qué iglesia me voy a congregar yo. Si usted pregunta y las personas no saben nada de Biblia, eso no es una iglesia. Es que yo no debo buscar una iglesia cercana a mi casa. Yo debo buscar una iglesia cercana a la Biblia. Entonces, como les digo, si hay personas que, como hay falsos maestros, hay personas que maestros que llevan a personas a vivir en algo infantil por años. Y las personas no saben ni qué es justificación, las personas no saben ni qué es sustitución, las personas no saben ni qué es el evangelio, no saben nada. Eso sí, saben qué es iglesia, saben que es pura religiosidad. Asisto a una iglesia, me congrego. Como yo les había dicho, ¿qué está pasando hoy en día? Las personas están llegando a las iglesias, se reciben animadas con carteles, esta es tu iglesia, esto es tu lugar, ven y vive tu mejor experiencia, ven. Y las personas entran, eso sí, entran con una música, luces, escenario, o sea, parece todo un espectáculo, y las personas saltan, lloran. En el intermedio son videos, y en el intermedio son obras de teatro, y después llega un conferencista que le habla de todo, con algunos versículos casi forzadamente, y las personas llegan con una carga emocional a sus casas, creyendo que adoraron a Dios, sin haberles predicado nada de la palabra. Es aterrador lo que está pasando. ¿Alguien quiere comentar algo de esa parte del libro? ¿Alguien quiere comentar? Florencia, ¿quiere hacer un comentario sobre esto? No, yo acá, por ejemplo, en Uruguay no se ve mucho esas mega iglesias que uno ve, por ejemplo, en Canal Enlace, no se ven mucho, no hay. Prácticamente, si hay, son muy pocas. Pero, pero sí es cierto que aunque sean pocas ese tipo de mega iglesias, hay comportamientos que se repiten en las pequeñas congregaciones. Bueno, principalmente las neopentecostales, eso ya lo tienen sabido. Y a veces uno como que a uno le choca, principalmente cuando uno entra y no es creyente o no sabe nada del evangelio, no, lo primero que ve es ese tipo de gente tirándose en el piso, rodando, gritando o hablando cosas raras, a veces que no sé en qué idioma están hablando. Entonces ese tipo de cosas chocan a la persona que no es creyente y menos gana tiene de entrar a una iglesia, que ya hasta ellos mismos se dan cuenta que eso no es cristiano. Pero antes, al revés, ¿sabe qué sí está pasando? Que hay muchos espectáculos que lo que están haciendo es que la iglesia se llene de personas. A las personas se les dice, se les lleva a todos a buscar una experiencia, y eso cree que son obras del Espíritu Santo. Entonces, hoy alguien se cayó al piso, wow. Hoy alguien tuvo una visión, uff. Hoy
el pastor recibió una revelación directa de Dios. ¡Wow! Hoy el pastor sintió fuego en sus manos. Y a las personas les lleva a vivir experiencias. Y viven su vida cristiana de experiencias. Eso sí, todo se lo atribuyen al Espíritu Santo. Y yo les digo algo, no todo lo que se le atribuye al Espíritu Santo es del Espíritu Santo. Se les lleva a vivir experiencias y cero palabra. Leonel Pousa dice, bueno, Digna Acosta dice, esto pasa en mi iglesia, no saben de Biblia. Y como yo les digo, hay muchas personas que van entendiendo que muchas cosas que están pasando en sus iglesias, que no es de Dios. Leonel Pousa dice, el Evangelio de la Prosperidad es una versión divinamente garantizada del sueño estadounidense. Una casa, un trabajo y dinero en el banco y el éxito global del Evangelio de la Prosperidad está en la exportación de este sueño estadounidense. Y eso es, hermano, o sea, siempre nos llevan a pensar en lo material, en enfocarnos más en lo que tiene este planeta Tierra que enfocarnos en Dios. Claro. Pastor Por eso Carlos, es que, sí, Jorge. bueno, hablando sobre la mundanalidad que está ahora mismo inundando las iglesias, o bueno, mal llamadas iglesias, porque pues yo no concibo que sean llamadas iglesias ese tipo de templos, porque pues como usted mismo decía ahora, lo último que predican o exaltan es a Cristo, y pues nosotros, nuestro mismo nombre, o como nos hacemos llamar cristianos, es exaltar a Cristo. Ese es nuestro principal, glorificarlo a Él. Entonces, vemos que muchas veces en este tipo de prácticas que entran en la iglesia, lo que hacen es emocionar a las personas inicialmente y los llevan a pensar que en realidad son creyentes, pero entonces están bautizando a personas que creen que son creyentes, y luego como decíamos ahora, como usted decía claramente, que en el sufrimiento el Señor nos va disciplinando, nos va enseñando en la prueba, vamos creciendo espiritualmente, y cuando vienen ese tipo de situaciones a nuestra vida, esas personas, obviamente, como no están fundamentadas en la palabra, sino en las experiencias, y que todo es bueno, todo es perfecto, todo lo material, o sea, tienen la mira en las cosas de este mundo. Esa mundanalidad lo que hace es que obviamente van a sacar lo que en realidad son, van a mostrar su verdadera cara, que no son creyentes, y se van al mundo nuevamente, porque pues si aquí me están engañando, yo mejor he sido engañado por el mundo, ¿sí me entiendes? Entonces allí es donde debemos nosotros predicar a las personas el evangelio completo, porque simplemente muchas veces utilizamos lo bueno, como se puede decir, entre comillas, bueno, Cristo te ama, Dios es amor, ven que este será tu mejor elección, vas a ver que Cristo va a arreglar toda tu vida, todas tus cosas, pero vemos que en realidad esa buena noticia, sí, claro, está bien que se diga, pero también hay que decirles que primeramente tienen que convencerse que son pecadores, que si no lo hacen, si no se arrepienten, obviamente hay un infierno eterno que los espera. Entonces ahí es donde ellos comprenderán la verdad del evangelio y la buena noticia, que es esa buena noticia de salvación que es el evangelio. Ajá. Por eso también es necesario que se predique la Biblia bien y que las congregaciones se tengan estudios bíblicos. Alguien me decía, Carlos, hay iglesias donde nunca hacen un estudio bíblico. O sea, él dice, yo no sé qué es un estudio bíblico. Todas son predicaciones temáticas, conferencias. Y eso es preocupante. O sea, los estudios bíblicos entre las congregaciones son importantes. Y que las personas se les predique expositivamente la palabra, que crezcan, que nutran. Charles Spurgeon decía, va a llegar un tiempo, no haciendo una profecía, sino analizando los sucesos, donde en lugar de haber pastores predicándole a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Eso suena muy fuerte, pero es que pareciera que hoy es todo entretenimiento. Les voy a comentar un caso de un pastor de la ciudad donde yo estoy. Y un joven me dijo, Carlos, imagine que el pastor está aterrado, que porque le está yendo mucho joven. Y me dijo, ¿y sabe qué les digo? Es que jóvenes, en el tercer piso voy a organizar una sala de juegos para que mantengan más en la iglesia. O sea, ¿qué es eso?
O sea, prefieren que estén como sea, eso se llama pragmatismo, y no que las personas vengan porque entienden la palabra. O sea, eso es aterrador. O sea, estamos entreteniendo a las cabras. Y como cuando entretenemos a las cabras, no alimentamos a las verdaderas ovejas. Vivian Barrera dice, el autor del libro relata que las cosas manifiestan por actos que llaman la atención para engrandecer el ego del que supuestamente por su espiritualidad hacen que sucedan actos maravillosos para de esa manera alardear y hacer creer que está lleno del Espíritu Santo. Porque la verdadera obra del Espíritu Santo es la santificación, el crecimiento del creyente, la madurez espiritual y el ser semejante a Cristo. Y también el estar apasionado por la palabra hace parte de esa llenura espiritual. Pero tengamos cuidado con personas que hacen caso omiso de la doctrina. Tengamos cuidado con personas que tienen ideas humanas y prácticas antibíblicas. Hoy en día pareciera que no hay discernimiento. ¿Sabe qué creen? Muchas personas saben qué creen que es el discernimiento. El discernimiento cree en saber cuándo hay un espíritu. No, eso no es el discernimiento. El discernimiento es saber cuándo hay un verdadero maestro. No, el discernimiento es saber identificar cuándo hay una diferencia entre una verdad y una verdadera verdad. ¿Y cómo yo maduro mi discernimiento? Teniendo predicaciones expositivas de la palabra. Yo le digo a la congregación, cada vez que yo predico, yo estoy haciendo es madurando el entendimiento de ustedes, que ustedes puedan comprender, que puedan fundamentarse. Mire, yo les he dicho, yo no soy de los que me digo, a mí me da miedo que vayan, el que ha entendido la verdad sabe cuál es la madurez que tiene. Dina Valencia dice, hay que tener cuidado del pastor que es orador motivacional, sí señor. Esos son los que le hablan al corazón, pero no le predican la palabra a las personas. Mira, a mí como predicador no me debe dar miedo que las personas se vayan. A mí no me debe dar miedo que las personas se vayan. Si se van es porque nunca deberían de pertenecer y porque no van a ser capaces de... Pero si yo empiezo a suavizar mi palabra, no es que de pronto lo dieron, no es que de pronto no les va a gustar, qué pena. Ahí ya se está volviendo un mercader de la palabra. Yo voy a predicar la palabra y si la palabra ofende, que ofenda. Pero si yo voy a tratar de llenar la iglesia por ejemplo, yo siempre digo a las personas que ¿cómo crece una iglesia bíblica? Usted ve que avanza y mengua, avanza, mengua, avanza, y eso va creciendo así. Eso no es como las iglesias carismáticas que crece. No, la iglesia bíblica, usted ve, llega gente y se van algunos y se quedan otros. Y así crecemos. Porque hay personas que no les va a gustar la predicación. Les va a parecer, uy, no, qué predicación tan dura, uy, no, ustedes predican muy fuerte, uy, no, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de predicación, no. Y hay personas que no van a aguantar la doctrina. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? También este libro hablaba, Lionel Pousa dice, podemos ver que estos predicadores de la prosperidad tienen el entendimiento cegado, ya que no disciernen que todo lo que ofrecen es lo que por el mundo está detrás y en búsqueda ambiciosa. ¿Qué es lo que le ofrecemos? Miren estas prácticas. Eso también lo hablaba en estos días con alguien que no quería aceptar. Que él me decía, pero es que yo no estoy de acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad, pero sí estaba de acuerdo con esta práctica. Y yo le decía, es que si ustedes utilizan esa práctica para pedir ofrenda, esas son prácticas del Evangelio de la Prosperidad. O sea, si ustedes colocan antes de pedir una ofrenda especial, alguien que diga lo siguiente al frente, es que el año pasado, cuando yo ofrendé, Dios me dio un carro, Dios me dio un iPhone. O sea, la gente que va a pensar, yo quiero eso. Si yo ofrendando recibo eso, ¿eso cómo se llama? Manipulación. La gente no debe ofrendar con ese sentido. Si nosotros vemos esas prácticas, son prácticas de iglesias de la prosperidad. Yo estoy manipulando, yo estoy coaccionando a las personas y aparte las estoy engañando que si ellos ofrendan, les va a pasar lo mismo que le pasó a esa persona. Eso es un engaño. Porque las personas no deben ofrendar para recibir. Las personas deben ofrendar
por gratitud, porque han recibido de Dios. Entonces, tengamos, mire, aparte también el escritor hablaba de los desórdenes, hay mucho desorden. Yo tengo un hermano que siempre ha estado en una iglesia bíblica y me decía, Carlos, es que yo llegaba a esta ciudad y entraba a una iglesia y empezaba alguien a entrar a temblar y yo mismo me salía. Yo veía un grupo de danzas y yo mismo me salía, porque él siempre estuvo en una iglesia así seriecita. Pero hoy se ven unos espectáculos, hoy se ven unos desórdenes. La gente cree que eso es el mover del Espíritu Santo. Qué engañados estamos si creemos que esos espectáculos y esos desórdenes hacen parte del mover del Espíritu de Dios. Un lugar donde no hay majestad, un lugar donde no hay reverencia, un lugar donde no hay amor por la palabra, creemos que es el mover del Espíritu Santo. Estamos atribuyendo cosas al Espíritu Santo que no son de Él. Y eso, pastor, Sí. y podemos ver que en el Nuevo Testamento no se encuentra nada de eso, nada, danza, nada, solo la cruz. Y que Por ejemplo, en Colombia, las danzas, eso, mejor dicho, está acá en cada iglesia. Eso, o sea, las danzas para mí es un factor de motivación humana o emocional. Digna Costa decía, ¿qué pasa si para cada ofrenda se le no? O sea, depende de la explicación del versículo. Claro, es necesario leer y a la iglesia hay que enseñarle a ofrendar. Pero si yo cojo un versículo y lo alegorizo, ahí sí está mal. Mire, yo he escuchado esto cuando piden ofrendas. Entonces cogen un versículo de Génesis, yo creo que se los he dicho a ustedes. Entonces dicen, mire, que aquí la palabra dice, cada semilla según su género. Entonces, si yo siembro una semilla de manzana, un árbol de manzana, si yo siembro, entonces ustedes tienen que sembrar una semilla de dinero para cosechar dinero. Utilizó un versículo, pero lo destruyó y lo alegorizó. Entonces, o sea, ¿cómo yo utilizo el versículo? Si yo utilizo el versículo para alegorizar y para enseñar algo completamente diferente a lo que dice el versículo, tengamos cuidado, hermanos, porque es que yo les digo, hay la labor del predicador, qué responsabilidad es. Si yo hablo cosas que Dios nunca ha hablado, debo temer, debo temer. Leonel Pousa dice, el evangelio de la prosperidad es más reprobable moralmente que un casino de Las Vegas, ya que se hace pasar por religión y viene en el nombre de Cristo. No obstante, al igual que los casinos, atrae a sus víctimas con el espectáculo relumbrante y la atracción de las riquezas instantáneas. Es que hoy ya no hay púlpitos, hoy lo que hay es escenarios llenos de luces, llenos de entretenimiento, llenos de pancartas, y eso, o sea, a mí ya hasta me asusta de lo que está pasando en la actualidad. Yo a mí, o sea, uno ya no lo asusta a ver lo que está pasando. Es aterrador. ¿Sí? y le entristece. Es una movilidad desenfrenada, una pérdida de control. ¿Qué es lo que pasa con estos tipos de movimientos que hacen que las personas dejen de lado el entendimiento y se dejen llevar por las emociones? Y todo es emoción. Y emoción. Y la gente cree que dice, uff, hoy sí que adoré a Dios. Y solamente fue emocional. ¿Qué es lo que las personas cuando es una iglesia bíblica? Todos se reúnen a realizar cánticos bíblicos con entendimiento y a recibir palabra con entendimiento y a realizar oraciones en el nombre de Jesús. Pero no alejamos el entendimiento. Estos tipos de movimientos lo que hacen es alejar el entendimiento y que todo sea emocional. La gente vive años sin entender la palabra. Yo lo he visto en personas que uno les predica cosas, dice Carlos, yo llevo 20, esto sí que lo utilizo, se los he dicho a ustedes un montón de veces, años en el cristianismo, y esto para mí parece nuevo, hay mucha gente que le dice eso. Entonces, ¿qué es lo que llama MacArthur? ¿Por qué llama el libro Fuego Extraño? Porque él dice, eso es fuego extraño. Eso no es lo que Dios pide de su iglesia. ¿Alguien quiere decir algo más?
¿Alguien quiere decir un comentario, algo de esto sobre el libro, una conclusión? Una cosa también que se mencionaba ahí era el tema de la conducta también de algunos Uy, este sí que es importante. predicadores. Sí. Comente sobre eso y Que, diga algún comentario sobre eso. escrito. Sí. Ahí habla de quién. De muchos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? O sea, la posición reformada, yo no concibo que un pastor adultere y siga con su ministerio pastoral. Qué pena, pero eso no es bíblico. Me preocupa cuando pastores caen en adulterio y siguen siendo pastores. Un pastor cae en adulterio y no puede seguir y no puede volver a ser pastor, con todo respeto. Pero eso es lo que habla también MacArthur. Hay líderes espirituales que caen y a los 6 meses siguen con su obra. O sea, ¿qué testimonio estamos dando como iglesia? Eso no puede pasar. No puede pasar. Un pastor tiene su Dependiendo de, ministerio. ¿Qué pasó? de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, no, Debe ser no irreprensible. puede, irreprensible. Ajá. Pastor, ¿quería decir algo en Sí. cuanto a esto de las iglesias? Es cierto, hay un factor, un denominador común que une a todas estas iglesias y es esto. Obviamente no se predica el verdadero evangelio, no se adora con temor y reverencia en espíritu y en verdad, pero que notemos esto, no hay silencio, no hay lugar para la meditación, ruido, danza, todo, pero no hay lugar para meditar, y eso es del diablo. Bien. Y hablando también, miren lo que está pasando con la Iglesia Católica, hermanos. O sea, lo que hace la moralidad. O sea, puede ser externo, pero interiormente tengo tantas pasiones que miren lo que está pasando con los sacerdotes católicos. Miren, en Colombia hace poco que con niños, o eso está sucediendo en todo el mundo. Y lo que falta por descubrirse. Pero no solamente la Iglesia Católica, hermanos. Cuando yo predico un evangelio falso, mire lo que habla de esos testimonios. Por ejemplo, mire lo que pasaba con Jimmy Swaggart. ¿Qué fue lo que pasó con Jimmy Swaggart? Eso era un evangelio y no cayó en unas cosas aberrantes y él todavía tiene una iglesia y sigue recibiendo plata por montones. Lo mismo, como no transforma el interior. O mire ese caso de Benny Hinn. Benny Hinn se fue para Roma con esta señora que también es una conferencista que llama Elena de White, y estuvieron por allá y eso, cambiaron los nombres y todo. Y eso se volvió un escándalo. Sí, Dios nos guarde. O sea, yo siempre digo, cuando escucho esas cosas, yo les digo, Dios nos guarde. ¿Sí? Pero es algo que está pasando de este tipo de evangelio que se está predicando. O sea, dentro de la iglesia protestante está pasando lo mismo que la iglesia católica. Como se predica un evangelio falso, donde solamente es moralismo y apariencias, y no es una transformación, una regeneración del interior, y entonces estamos viendo pastores que están volviendo al homosexualismo, pastores que están adulterando, pastores con escándalos de dinero, o sea, de todo, o sea, lo mismo. Eso es bueno analizarlo, y también para uno que lidera una congregación, también uno tiene que analizar. Pero yo no consigo que un pastor caiga en adulterio y siga con su ministerio. Eso no debe pasar. ¿No? Yo sé que es fuerte, pero hay muchos que pueden decir, bueno, la restauración. Pastor. Bueno, ¿alguna conclusión final? Perdón, pastor. Pastor, acá mire ese versículo de Timoteo 3, dice también esto, mire. También es necesario que tenga el líder espiritual buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y eso es lo que está pasando, están cayendo en descrédito, como la palabra lo prohíbe, como la palabra advierte. Y como al pecado ya no le llama pecado, sino que le llamas que espíritu. O sea, le echan la responsabilidad. Y sí, ¿y qué es la apostasía, hermano? La apostasía es el evangelio o falsos creyentes sin una regeneración interna. Eso lo decía Leonard Ravenhill. Él decía, ¿cómo puede ser posible que digan que en Estados Unidos hay 45 millones de cristianos si somos la nación más adúltera de la nación? Eso mismo puede pasar para Latinoamérica, donde dice que el cristianismo ha crecido tanto.
Como le digo, Dios nos guarde. Por eso la necesidad de estarnos cuidando. Uno tiene que cuidarse, hermanos. Que Dios nos guarde. ¿Sí? Porque cuando uno escucha eso, uno lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que lo ayude a uno a crecer. Pero hay muchas pasiones. Si hay pasiones muy fuertes en nosotros, hermanos, analicémonos. Probablemente no somos creyentes. Yo sí se los digo. Yo así confronto a la congregación. Si hay pasiones descontroladas dentro de nosotros, analicémonos. Probablemente no somos creyentes. Por eso la necesidad de analizarnos constantemente. Listo, vamos a orar. Padre, gracias Señor porque tú eres un Dios grande, maravilloso. Gracias Señor por tu palabra. Guíanos Señor en tu verdad. Ayúdanos, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón. Ayúdanos Señor con nuestro pecado. Sabemos Señor que tenemos lucha constante todos los días. Pero sabemos, Señor, que a medida que vamos exponiéndonos a tu palabra y obedeciendo, vamos creciendo, vamos avanzando. Tú nos vas dirigiendo y nos vas llevando, Señor. Por eso te pedimos de tu ayuda. Míranos, Señor. Reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que no es en nuestras fuerzas. Por eso venimos a clamarte a ti para que seas tú ayudándonos. Queremos ser amadores de tu palabra, amadores de tu verdad, predicadores de la verdad en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo con respecto a la doctrina. Ayúdanos, Señor, a ser predicadores de la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Listo, hermanos? Bueno, Dios los bendiga. Cualquier cosa, estamos ahí pendientes, ¿listo? Listo.